este nombramiento. La respuesta de Bartlett, la verdad, no ha sido nada buena tampoco, pues la defensa de López Obrador por lo menos no se enojó, me dice Paco Nieto, pero la respuesta de Bartlett, inadmisible, ¿eh? Doctor, ¿cómo lo ve? Buenos días. Sí, no, bueno, desde luego. Yo creo que es una designación muy desafortunada por lo que simboliza Bartlett. Más allá de que haya sido priista, porque como decía Federico Arreola, pues muchos son priistas, muchos de los que estaban en el PRD son priistas, pues de ahí surgió el PRD, ¿no? Conjunto con la izquierda histórica, pero el PRD surgió de una ruptura importante del PRI y muchos de quienes ya no encontraban acomodo en el PRI en ciertos momentos o que no estaban de acuerdo con la ideología tal o ambas cosas, una combinación de ambas cosas, pues iban al PRD más que a otros partidos. Y con la ruptura de Morena del PRD, pues bueno, simplemente se hereda, pues ya era poco del PRD en realidad, ya casi todos se fueron para Morena, y estos seguirán yendo para Morena. Entonces, pues es un derivado, digamos, del PRD, que a su vez es consecuencia de una ruptura muy importante en el PRI. Entonces, bueno, que haya ahí priistas es lo normal, de ahí viene. Pero hay priistas y priistas, ¿no? Hay trayectorias distintas, hay formas de hacer las cosas. Y sobre todo el simbolismo, lo que representa Bartlett. Porque el López Obrador evade la pregunta cuando le dicen, oiga, y el nombramiento de Bartlett, pues ¿por qué? Porque obviamente le estaban preguntando sobre la simbología política, ¿no? Sobre lo que representa políticamente Bartlett, no tanto su currículum, su trayectoria administrativa. Y López Obrador pues evade y dice, bueno, pues él fue secretario de Gobernación, pero como decía, eso es parte de su currículum administrativo. Fue secretario de Gobernación, ha sido senador, gobernador de Puebla, o sea, es un hombre experimentado. Esa no es la pregunta. A lo mejor incluso, bueno, ha estado muy metido en los temas energéticos, desde luego, desde el Congreso, tiene una posición muy nacionalista, digamos, en la cuestión energética, siempre lo ha defendido así. Sí, pero la pregunta no es esa, es, ok, usted dice que está en Gobernación, ¿qué pasó en Gobernación mientras él era el secretario? Entonces viene pues todo lo que pasó en ese sexenio, ¿no? La cuestión del Kiki Camarena, en donde los norteamericanos acusaban que estaba metida la mano ahí del secretario de Gobernación, o sea, de Bartlett, cuando Caro Quintero se escapa, que fue el asesino directo, digamos, material de Enrique Camarena, se escapa Caro Quintero, porque tenía papeles de gobernación. Entonces se escapa en la cara ahí de la Policía Federal y de la DEA, y ahí pues se va porque tiene papeles de gobernación y no lo pueden detener. Luego el asesinato de Buendía, que pues todos piensan que tuvo motivos políticos y que quizá probablemente Gobernación estuvo vinculado con eso. Luego los fraudes electorales, ¿no? O sea, unos al PAN, llamados fraudes patrióticos en Chihuahua y en Durango en 1986, y luego pues el 88, ¿no? Que le pegó tanto al PAN como sobre todo a Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del movimiento que ahora llega al poder con López Obrador, 30 años después. Entonces es muy paradójico desde el punto de vista político, que ahora se está considerando, y creo que con razón, que el triunfo de López Obrador, el 1 de julio, es el triunfo del movimiento que surgió de la corriente democrática del 87. Es decir, con personajes distintos. López Obrador entró un poquito después ahí al PRD, pero pues ese movimiento es justamente el de Cárdenas, porque dio Muñoz Ledo. Me parece que va a ser muy simbólico el hecho que Muñoz Ledo le entregue la banda presidencial o que le pase la banda presidencial a López Obrador, porque pues él simboliza justamente ese movimiento también, que ahora culmina en la presidencia con López Obrador. Pero bueno, ese movimiento en su origen pudo haber ganado, quizá hay muchos elementos para pensar que pudo haber ganado Cuauhtémoc Cárdenas, y quien operó el fraude, o uno de los que operó, porque obviamente eso no fue cuestión de uno solo, pero nada menos que el secretario de Gobernación, que se encargaba de la organización electoral, de todo lo relacionado pues con el padrón electoral, en fin, muchísimos de los movimientos. Luego las actas estaban en sus manos y se perdieron la mitad o cerca de la mitad de las actas, de tal manera que ya no se podía corroborar y comprobar cómo estaba la cosa. Pues era Bartlett, ¿no? Entonces, es decir, pues es el simbolismo que tiene es el del gran fraude electoral del 88 contra la izquierda, contra el movimiento del que surge el PRD y luego Morena,
y que llega ahora al poder, y entonces premian a quien en un inicio bloqueó y abortó ese movimiento, o por lo menos le impidió el triunfo que pudo haber tenido sin lugar a dudas Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, bueno, ese es el simbolismo, eso es lo que representa, es la contradicción, porque Bartlett, más allá de que después también pues, se podría decir, pues en Puebla tampoco es que haya sido un gobernador modelo, hubo muchísimas quejas de represión, muchísimas quejas de actos autoritarios, ¿no? Entonces, Bartlett lo que simboliza es el esfuerzo del viejo PRI de impedir la democracia, de obstruir la democracia en los primeros años donde se estaba pugnando por la democracia. Y resulta que pues tiene este cargo en el nuevo gobierno, pues Bartlett simboliza exactamente lo contrario, diría yo. No es el único, Morena, pero digo, él de manera destacadamente. Representa y simboliza exactamente los valores contrarios a los que Morena quiere representar: democracia, transparencia, honestidad, digamos ética. Pues no, es exactamente lo contrario. Entonces, bueno, pues ahí es una más de las contradicciones que hemos visto y que seguramente seguiremos viendo, porque no es el único personaje impresentable de Morena, ya ha aceptado a muchísimos, eventualmente les dará otros cargos, algunos ya tienen. No deja de llamar la atención, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, que precisamente los dos fraudes simbólicos, emblemáticos diría mejor, hacia la izquierda fueron el 88 y luego el 2006, ese sí directamente ya contra López Obrador, no solo contra Cuauhtémoc Cárdenas, el movimiento, la izquierda priista, sino contra López Obrador, y también la gente que de alguna forma tuvo mucho que ver en esos fraudes, o en esos movimientos del 2006, que hicieron muy cuestionable el resultado y el triunfo de Felipe Calderón, pues están con Morena también, que son Manuel Espino y son Germán Martínez Cázares. Germán Martínez fue el responsable, por ejemplo, de que el PRD quedara fuera del Consejo General del IFE en ese momento, en 2003, que fue un golpazo para el IFE, del que todavía creo que no se ha repuesto, de pérdida de credibilidad después de todo lo que había logrado el IFE, la credibilidad que había logrado, pues le quitan al PRD la posibilidad de tener ahí representantes y todo se queda en manos del PRI y del PAN, pero a su vez dentro del PRI era el Bester Gordillo, la coordinadora de la bancada, la que metió a la gente, la que puso a la gente, y del lado del PAN pues era Germán Martínez. Pues entre ellos dos se repartieron el IFE y resulta que como luego el Bester se sale del PRI y se hace aliada de Felipe Calderón, en 2006 los 11 consejeros, eran 9 en ese momento, los 9 consejeros del IFE, todos estaban respondiendo o al Bester Gordillo o a Felipe Calderón. Pero como Felipe Calderón era el candidato del Bester también, indirectamente, en una alianza política, pues entonces Felipe Calderón tenía consigo a los 9 consejeros del IFE y López Obrador a ninguno. Bueno, ¿quiénes fueron los artífices de esa mala jugada, por supuesto, de esa injusticia? Pues el Bester Gordillo por un lado y Germán Martínez por el otro. Entonces pareciera que al observador le gusta llegarse de quienes le han quitado el triunfo a la izquierda y los pone en lugares importantes. Bueno, pues eso como que es bastante contradictorio, me parece. Sí, contradictorio totalmente. Él dice, tuvo que ver también Manuel Bartlett con el fraude de Chihuahua, me decía ahorita. Sí, pues él era el secretario de Gobernación, el de Chihuahua de 86. Pues ahí surgió que algunos de quienes fueron con él en su momento, Larcamín, Enrique Krause, etcétera, estaba Lorenzo Meyer también en ese grupo de intelectuales que reclamaron el fraude del 86, mandaron una carta reclamando, y Bartlett los reunió y les dijo, pues eso dice Aguilar Camín, en algún artículo, recuerdo, por decir, es que le está diciendo que es un fraude patriótico, porque la lógica era más o menos así: como Chihuahua está en la frontera con Estados Unidos y el PAN pues no son muy nacionalistas que digamos, ni muy patriotas, ¿no? Son la derecha, son la Reacción, son Maximiliano, son Miramón, Santana, pues por ahí se van a meter los norteamericanos, así como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Y como el PAN va a gobernar Chihuahua, si les aceptamos el triunfo, pues por ahí se van a meter los norteamericanos a invadir. Entonces, una lógica más o menos
de ese tipo, ¿no? Se justificó diciendo que es un fraude patriótico. Fraude patriótico. Así es, pero esa era la lógica, absurda, ¿no? Los Miramones, que eran el PAN, van a dejar penetrar a Estados Unidos por Chihuahua. Y entonces les entregó una información ahí oficial del padrón, etcétera, para decir, miren, pues ahí está toda la información, revísenla, no hay nada sucio en Chihuahua, confiando en que pues ellos iban a tener esa información y pues no iban a saber qué hacer con ella. Se la dieron a un experto electoral, quien fue pues un colega, quien yo conocí, que era Juan Molinar, de Chihuahua precisamente, él, aunque ya vivía en la ciudad, él era de Chihuahua, ya murió Juan Molinar, luego se vinculó con el PAN, etcétera, pero Juan Molinar hizo el estudio ahí de lo que pasó en Chihuahua y descubrió que era un fraudezote gigantesco, que el padrón lo habían ampliado como 6 veces y por lo tanto ahí les dio espacio para hacer todo ese fraude, ¿no? Pero lo demostró con la propia información oficial que les dio Bartlett a este grupo de intelectuales. Entonces, bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Y escribió un artículo en Nexos que se llamaba Regreso a Chihuahua, con toda la información ahí, con todos los datos, con todo el análisis de la información que Bartlett les entregó a este grupo de intelectuales. Y ya, pues ahí ya no supieron qué decir, ¿verdad? Pero pues quedó clarísimo del fraude que había habido. También, por cierto, que hizo mucho menos ruido, pero también un fraude parecido en Durango, sí, también para el PAN, pues. Pues entonces también en el de Sonora. El Negro Elizondo era recordemos, los candidatos eran el Negro Elizondo en Durango y era Francisco Barrio en Chihuahua. También, el de Sonora, el del 85, también hubo fraude aquí. ¿Quién era? Sí, no recuerdo. Sí, aquí también, digo, la historia está comprobadísima, y que fue el pelo rosa. Lo que pasa es que el de Chihuahua hizo más ruido, a lo mejor porque hubo la información que les dio Bartlett. Sí, yo no digo que haya sido el único, por supuesto. Hubo varios ahí y todos ellos el responsable era pues, Gobernación. Pues sí, porque Gobernación era el que se encargaba de organizar las elecciones en términos generales y todas las directrices políticas de ese tipo pues venían de Gobernación. Entonces pongo el ejemplo de Chihuahua porque fue el más sonado, porque él les dio la información y la información fue analizada. Totalmente. Entonces salió claramente ahí cómo se hizo el fraude, ¿no? Bien, y con Kiki Camarena dice, él era también el responsable de como parte de la política interior. A ver, hay un rumor por ahí, a que yo no lo puedo constatar, pero se ha manejado desde hace mucho tiempo, de que Bartlett no puede ni siquiera entrar a Estados Unidos porque lo aprenderían. Él no puede viajar a Estados Unidos, está vetado allá. Eso dicen, yo no lo sé, pero es una leyenda que corre por ahí desde hace muchos años. Pero es porque dicen que de acuerdo con la DEA, ¿sí?, con la información que después le dieron con Caro Quintero, etcétera, pues estaba metido también Gobernación en la captura y tortura de el Kiki Camarena. No que estuviera ahí presente, aunque se llegó a decir, ¿no?, que en algún momento incluso estuvo presente ahí el secretario de Gobernación. Pues yo no lo sé, pero sí decían, no, pues esto desde luego que está metido Gobernación también ahí, en connivencia de Caro Quintero. En fin, yo no lo sé tampoco a ciencia cierta que tanto estuvo metido o no, pero los norteamericanos consideraron que sí, y lo dijeron. Y por eso se dice que él no puede llegar a Estados Unidos, porque obviamente eso les molestó muchísimo, como podemos entender, a los Estados Unidos, que uno de sus agentes lo capturaran, lo torturaran y lo mataran. Y que además, según ellos y la información que consiguieron, estaba vinculado a Gobernación. Bueno, lo único que sí sabemos así a vistas públicas es que en ese momento se escapó Caro Quintero, ya después lo fueron a atrapar a Centroamérica, no me acuerdo cuál país, República Dominicana, no me acuerdo dónde, pero aquí estando en México, en Guadalajara, que es ahí donde operaba, se escapó Caro Quintero en las narices de todos porque tenía documentación que lo acreditaba como agente de Gobernación. Entonces dijo, oiga, no, aquí me respetan a mí mis papeles, yo soy agente de Gobernación, y entonces me puedo ir, no me pueden detener. Y se les fue, porque tenía papeles de Gobernación. Entonces, bueno, pues, digo, ya eso, ya ahí por lo menos sí había una complicidad de Gobernación. Bueno, pues ese personaje ahora está en el partido que representa el cambio verdadero, la cuarta transformación. Es una contradicción total y absolutamente enorme. Totalmente. Es decir, y veo que pues López Obrador lo defiende aún así, es decir, aunque no con las formas como se defendió Manuel Bartlett, fue sobrio, veo que no se enojó Andrés Manuel López Obrador ayer, pero Bartlett la respuesta fue terrible a sus críticos, diciendo estupideces, estúpidos, se le fue a la yugular a León Krause porque lo criticó, a ver,
Oye, cachorrillo de la derecha. ¿qué le pasa? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le quieren achacar a León Krause los a supuestos errores o algunos errores que pudo haber tenido su padre, que es otra cosa? Es decir, León ha sido... No, es que León Krause escribió un artículo ayer, por Sí, eso. no, exacto, el Y artículo. entonces le preguntaron, oye, ¿qué opinas de lo que escribió León Krause? Que hizo el recuento de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Básicamente, lo de Chihuahua, etcétera, el fraude del 88, etcétera. Entonces dijo, no, pues es su papá, es de la derecha, y claro, ¿no? Pero fue por eso, bueno, porque León escribió el artículo sobre Bartlett, diciendo lo mismo que estamos diciendo acá, básicamente. Sí, una respuesta muy desafortunada, pero muy típica de Bartlett, pues así es él, siempre ha sido así. Ahí y no es que López Obrador, pues no, qué bueno que no respondiera, simplemente evadió, le digo, López Obrador evadió la pregunta, porque la pregunta era el aspecto político de Bartlett, lo que Bartlett representa políticamente, no su currículum administrativo, no si tiene experiencia, pues ya sabemos que sí tiene experiencia, lo conocemos desde cuándo, desde por lo menos 30 años, y si sabe de electricidad o no, cosa que yo tampoco sé si sabe de eso, pero no era esa la pregunta, entonces pues evidentemente le evadió, porque sería muy difícil, me imagino yo, para el observador decir, no, bueno, es que él no fue el del fraude, fue Salinas. No, pero es que él estaba en Secretaría de Gobernación. No, pero él no se encargó de eso. Pues yo creo que sería muy difícil para el observador hacer esa defensa. Entonces mejor evade la pregunta. Claro. ¿Cree que lo debe o remover? O no, no lo va a remover, ¿no? Pero va a No asumir creo. ese costo, va a asumir el costo. Se va a Sí, arriesgar. sí. Digo, va a asumir el costo, que no sé qué tan elevado sea, porque en las redes vemos también cómo pues, salen las filas de los muy, muy apegados del observador, que son muchos por lo visto, a hacer la defensa de Bartlett. A hacer la defensa y decir, bueno, pues hay que darle una segunda oportunidad. Bueno, pues a Peña también, a lo mejor habría que darle otra segunda oportunidad. Pues no, pues ya vimos lo que es Peña, pues ya no le demos ninguna oportunidad, ¿no? Ya mucha gente podríamos decir, no, ya no le des oportunidad, ya vimos quién es, pues hay que darle, la gente cambia, se reivindica. O sea, no estamos en religión, aquí la política debe tener costos. Que vaya, si es religioso, que vaya a pedirle perdón a los sacerdotes. Y sí, todo el mundo desde el punto de vista religioso tiene derecho a reivindicarse y a ser perdonado y arrepentirse. Pero en política las cosas funcionan de otra manera. En política tiene que haber costos de lo que la gente hace y deja de hacer. Esa es la idea de la rendición de cuentas. Entonces se incurre en violaciones a la ley, pues tiene que ir a la cárcel, nada de que hay que darle el perdón. Pues perdón humano, sí, si quieres, si alguien se lo quiere dar. Perdón espiritual, pues es cosa de Dios y también tienes derechos si eres religioso. Pero en la política no puede haber esa misma vara para llevar las cosas, tiene que haber consecuencias de lo que hace. Si no, pues todo el mundo sigue haciendo todo, al fin habrá una segunda y una tercera oportunidad. No importa que ahorita robe y luego, oigan, merezco una segunda oportunidad, hay que dar el beneficio de la duda. Pues en el beneficio de la duda, vale, pues ¿cuál beneficio de la duda? Ya lo conocemos desde hace 30 años, pues si no es una joven promesa. A ver qué hacen, lo que hace, pues ya vimos lo que hacen, ¿no? Pero bueno, sí, entonces yo creo que la pérdida el costo que le puede generar en sus filas yo creo que no va a ser tan alto. Y hacia afuera, pues de todas maneras, hacia los no obradoristas, pues de todas maneras no tiene el apoyo López Obrador, o sea, ahí no estoy seguro que este tipo de decisiones le cueste mucho. Y repito, porque el apoyo incondicional de mucha de su gente, te digo que la mayoría, es tal que cualquier cosa que decida, pues está bien, porque lo decide el observador, él sabrá por qué. Y entonces yo no veo un costo tan elevado que vaya a tener. Digo, o tal vez no para sus seguidores, pero pues Bartlett estará bajo lupa, bajo asedio, doctor, y No, eso sí. cualquier movimiento, digo, va a ser mancha para su gobierno y puede restarle también legitimidad electoral. Es decir, Eventualmente. eventualmente le puede ir restando a futuro, vaya, o dependiendo del desempeño, obvio, de Manuel Bartlett, Sí, ¿no? Pero no va a ser impune López Obrador, doctor. no, imponen no, pero la cosa, mira, lo que yo digo es esto. Por ejemplo, a Fox ese tipo de contradicciones, porque también metió de repente gente que decía, oye, pues ¿qué tiene que hacer aquí o acá? No sé si del tamaño de Bartlett, pero en fin, las cosas que dejó de cumplir, las contradicciones, sí le costaron de inmediato en el 2003, En el 2003 el PAN se vino para abajo en la elección intermedia. Ahí sí fue un costo inmediato. Aquí creo que no tanto. Digo,
No es que sea impune, no es que no le vaya a costar nada, pero creo que va a ser más lenta con este tipo de decisiones, si se cumple o no cumple. Desde luego, pues un poco como dijo Tatiana Cloutier, esa es un poco la visión quizá de quienes dentro de Morena, hay gente congruente, desde luego, que bueno que la haya y que si diga, oiga, no puede ser, ¿no? Si estamos con López Obrador, apoyamos su proyecto, etcétera, pero no puede ser que metan a Bartlett ahí por lo que representa. Pues como dijo Tatiana, a quien pues evidentemente le tocaba porque su padre fue víctima de ese fraude también, dijo, pues no me gusta, no me preguntaron, pero tampoco es que se caiga la casa, ¿no? Tampoco es que se caiga el país, pues. Pues muchos dirán, bueno, sí, pero no es para tanto, pues, o sea, sí, no me gusta, pero bueno, lo importante es el cambio del país, tal, esto, tal. Es por eso que yo me imagino que el costo de este tipo de cosas, y de otras, porque efectivamente no es nomás si mete a Bartlett o no, sino a ver cómo va con la violencia, a ver si crece la economía, a ver qué se hace con la corrupción, a ver si quedan impunes o no quedan impunes los corruptos de este gobierno, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo que estoy diciendo es que no es que no vaya a tener desgaste el Obrador, es que creo que el desgaste va a ser más lento, mucho más lento que lo que fue, por ejemplo, en el caso de Fox, ya no digamos de Calderón, perdón, o de Peña Nieto. Digo Fox porque Fox es el que llegó por primera vez a la alternancia, que llegó con mucho apoyo. Calderón no llegó con tanto apoyo, ni con tanta esperanza ni expectativa como Fox. Entonces por eso hago el parangón. Una alternancia hacia el PAN, que generó mucha expectativa, mucho apoyo en el caso de Fox, y rápidamente lo perdió. Y ahora, pues, la alternancia hacia la izquierda, que genera más expectativa todavía, más apoyo del que tuvo Fox, pero además yo creo que lo va a perder más lentamente. Ese es mi cálculo. Va a ser menos vulnerable. Sí, por la cantidad de apoyo y el tipo de apoyo, porque con Fox yo recuerdo que quienes apoyamos a Fox, yo lo apoyé, pues no era tan incondicional. Ahí sí de inmediatamente le empezamos a pasar las facturas de lo que no hacía o de lo que sí hacía. Acá yo veo en mucha de la gente que lo apoya que le da un apoyo enorme, que le perdona muchas cosas, que hay cosas que puedan no gustar, pero no se las cobra tan caro, digamos, como Fox sí. Y por eso Fox se cayó, el PAN se cayó, no solamente no logró la mayoría, cuando llegó Fox todavía el PRI tenía la mayoría en las cámaras, sino que se desplomó. Hay que recordar, en la elección intermedia el PAN se desplomó. ¿Qué reflejaba eso? Pues que ya a la gente que había apoyado a Fox ya no le gustó lo que había hecho los primeros 3 años, de inmediato quienes apoyamos a Fox y no nos gustaba lo que estaba haciendo, de inmediato vinieron las críticas, y críticas bastante fuertes. Acá creo que va a ser más lento, ese es mi cálculo. Pues veremos, la verdad, doctor, por lo pronto, yo creo que hasta ahorita el arranque con este puesto en lo particular sí está dejando muchos cuestionamientos. Si nos sumamos a las críticas, yo me sostengo también, es decir, veremos, yo también digo, aunque para Moisés Naim ahora el poder dura menos, se pierde más fácil, veremos cómo actúa López Obrador, veremos cómo el paso de los hechos y los estaremos observando y escrutando, si me permite. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto como siempre. Claro que sí, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, buenos días.